Señor Jesús, como iglesia nos presentamos, rompe ataduras y líbranos de todo ataque del maligno. Amén. Familia, levanta tu mano ahí donde estás. Si sientes opresión, pesadillas o angustia, hoy el Señor te visita. Te guiaré en una oración clara para cerrar puertas, renunciar a ataduras y declarar libertad sobre tu mente, tu casa y tu descanso. Permanece conmigo. Al final haremos un acto de autoridad en Cristo y proclamaremos Efesios capítulo 6 versículo 11 sobre tu vida. Respira, toma autoridad en fe. El enemigo retrocede cuando el Hijo te hace libre. Reconocer la presencia real del enemigo y sus ataques espirituales es el primer paso hacia una vida cristiana firme, vigilante y libre. Muchos creyentes viven distraídos, ignorando que detrás de ciertas situaciones, pensamientos, emociones y conflictos existe una batalla invisible librándose en el mundo espiritual. Esta guerra no se combate con armas físicas, sino con armas espirituales, provistas por Dios para resistir los ataques del enemigo. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo no es simbólico ni exagerado, es una advertencia clara que nos recuerda que, aunque no lo veamos con los ojos naturales, el enemigo está activo y busca destruir, confundir, oprimir y desviar a los hijos de Dios. Ignorar la existencia de estos ataques no los hace desaparecer. De hecho, cuando el creyente no reconoce las señales de la guerra espiritual, se convierte en blanco fácil. El enemigo se disfraza, ataca con astucia y muchas veces siembra pensamientos que parecen propios pero que son dardos de fuego para debilitar la fe, apagar la esperanza y abrir puertas al temor o al pecado. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 nos exhorta a estar sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Esta imagen es clara. El enemigo no descansa, no se toma vacaciones, está observando, esperando que bajemos la guardia para lanzar sus ataques. Por eso, como creyentes, debemos despertar, abrir los ojos espirituales y estar preparados con discernimiento y vigilancia. Los ataques del maligno no siempre se presentan de forma dramática. Muchas veces son sutiles, silenciosos y progresivos. Pueden manifestarse en pensamientos constantes de derrota, en opresión emocional, en divisiones dentro del hogar, en sueños perturbadores, en enfermedades repetitivas sin causa médica aparente, en ciclos de fracaso que se repiten o en hábitos que esclavizan. No todo sufrimiento tiene raíz espiritual, pero es importante pedir al Espíritu Santo discernimiento para identificar cuando hay influencia directa del enemigo. El discernimiento espiritual es clave para no vivir confundidos, porque el diablo es padre de mentira, como lo revela Juan capítulo 8, versículo 44. Si logra convencerte de que no está obrando, seguirá avanzando sin resistencia. Jesús no ignoró la presencia del enemigo, sino que lo enfrentó con autoridad. En Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11, vemos cómo el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. En cada intento de Satanás por desviarlo, Jesús respondió con la palabra, rechazó las mentiras y permaneció firme. Este pasaje nos enseña que el enemigo también se atreve a tentar al Hijo de Dios. Y si lo hizo con él, ¿cuánto más con nosotros? Pero también nos enseña que la victoria es posible si estamos alertas, llenos de la palabra, sujetos a la voluntad de Dios. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia y autoridad espiritual. Reconocer los ataques del maligno también nos lleva a evaluar nuestras propias puertas abiertas. A veces, sin darnos cuenta, permitimos la entrada del enemigo
a través del pecado no confesado, del resentimiento, del orgullo, de prácticas ocultas o de vínculos tóxicos. Efesios capítulo 4 versículo 27 dice: no deis lugar al diablo. Esta es una advertencia directa a los creyentes. Significa que si no cuidamos nuestras decisiones y nuestras emociones, podemos ceder terreno espiritual. Por eso, al reconocer la presencia del enemigo, también debemos hacer un autoanálisis con humildad. Pedir al Señor que revele cualquier acceso que hayamos dado y cerrar toda puerta con arrepentimiento genuino y obediencia. Pero aunque el enemigo sea real y sus ataques constantes, no debemos vivir atemorizados. Al contrario, este reconocimiento nos debe llevar a despertar en fe y a tomar nuestra posición como hijos de Dios. Cuando entendemos que estamos en guerra, también entendemos que ya tenemos las armas para vencer. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Al reconocer la guerra espiritual, comenzamos a orar con propósito, a ayunar con intención, a declarar la palabra con autoridad y a vivir en santidad con convicción. Nos volvemos más sensibles a la voz del Espíritu y menos vulnerables a la mentira del enemigo. Dios no nos ha dejado solos. Nos ha dado discernimiento, la armadura espiritual, su palabra, el nombre de Jesús, la sangre del Cordero y la guía del Espíritu Santo. Todo esto es más que suficiente para resistir cualquier ataque del maligno. Pero todo comienza con un paso crucial: reconocer que la batalla es real. No es exageración, no es paranoia, es una dimensión espiritual que impacta directamente lo natural. Y cuando abrimos los ojos a esta realidad, dejamos de ser víctimas para convertirnos en guerreros del reino, preparados para resistir, vencer y avanzar con poder. Por eso, al iniciar esta oración de liberación, el primer acto de fe es confesar que sí hay un enemigo, que sí existen ataques espirituales, pero que también existe un Dios todopoderoso que nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. No estamos solos, no estamos indefensos y no estamos destinados al temor, sino a la libertad. Reconocer al enemigo no es exaltarlo, es identificarlo para echarlo fuera en el nombre de Jesús y caminar en la autoridad que el cielo nos ha confiado. La autoridad del creyente para resistir al diablo en el nombre de Jesús es una de las armas más poderosas que tenemos como hijos de Dios. Esta autoridad no es simbólica, ni limitada, ni se basa en emociones humanas. Es real, es espiritual y fue delegada directamente por Cristo a todos los que creen en Él. Muchos cristianos viven atados, confundidos o bajo ataque constante del enemigo, sin saber que dentro de ellos habita un poder mayor que supera toda fuerza del mal. Jesús lo dijo con claridad en Lucas capítulo 10 versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta potestad no es para unos pocos, es para todo aquel que camina en obediencia, fe y comunión con Dios. Cuando hablamos de autoridad espiritual, no nos referimos a gritar o repetir frases por costumbre, sino a ejercer la posición que Cristo nos dio desde su victoria en la cruz. Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo no está vencido por nuestra fuerza, sino por el sacrificio de Cristo. Cuando un creyente resiste al diablo en el nombre de Jesús, está apelando al poder de esa victoria, está haciendo memoria del triunfo eterno del Salvador y está exigiendo legalmente que toda obra del maligno retroceda. Pero para ejercer autoridad es necesario caminar bajo autoridad. El enemigo reconoce la diferencia entre alguien que solo menciona el nombre de Jesús y alguien que vive sometido a ese nombre.
En Hechos capítulo 19, versículos 13 al 16, se cuenta cómo unos exorcistas ambulantes intentaron usar el nombre de Jesús para expulsar demonios, pero fueron avergonzados y vencidos por los espíritus malos. Ellos dijeron: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y los demonios respondieron a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Esa historia nos muestra que la autoridad espiritual no se improvisa. No se trata de palabras vacías, sino de una vida alineada con Dios. Cuando un creyente vive en obediencia, el infierno lo reconoce, no por miedo a su humanidad, sino por el respaldo de aquel que habita en él. Santiago capítulo 4, versículo 7 nos da una fórmula clara: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero esta resistencia viene después de la primera parte del versículo que dice: someteos pues a Dios. La verdadera autoridad nace de una vida rendida. No se puede reprender lo que se abraza en lo oculto. No se puede resistir al enemigo si primero no se ha entregado por completo el corazón al Señor. La autoridad es fruto de comunión, de consagración, de identidad espiritual. Cuando el enemigo sabe que tu vida está escondida en Cristo, tiembla ante tu presencia, porque no ve tus debilidades, ve la sangre que te cubre. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica, es una llave espiritual que abre puertas de libertad y cierra portones de opresión. Cuando se pronuncia con fe, con reverencia y con convicción, el mundo espiritual se sacude. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 declara que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese nombre tiene poder para romper cadenas, expulsar demonios, sanar enfermos y restaurar lo perdido. Pero solo los que creen y viven en comunión con Él pueden usarlo con autoridad verdadera. La autoridad del creyente también se manifiesta en lo que habla, en lo que declara y en lo que permite en su entorno. No podemos ser pasivos ante la opresión espiritual. Debemos ser firmes, debemos orar con fe, atar lo que no viene de Dios y desatar lo que sí. Mateo capítulo 18, versículo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta es una responsabilidad espiritual. No se trata solo de protección personal. Se trata de liberar atmósferas, de declarar paz donde hay guerra, de establecer la presencia de Dios en nuestros hogares, en nuestras mentes, en nuestras decisiones. El enemigo siempre va a intentar intimidar, hará ruido, traerá miedo. Pero la autoridad del creyente no se basa en cómo se siente, sino en lo que sabe. Y lo que sabemos es que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Como lo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Esta verdad debe estar en nuestra mente y en nuestra boca cada día. Cuando el enemigo ataca, respondemos con la verdad. Cuando intenta tocar a nuestra familia, resistir al diablo no es pelear con él todos los días, es vivir de tal manera que no tenga acceso legal a nuestra vida. Es caminar en santidad, es permanecer en oración, es alimentarse de la palabra, es hablar con fe, es reprender cuando sea necesario, pero sobre todo es caminar en una identidad inquebrantable como hijo del Dios Altísimo. La autoridad espiritual es un regalo que nos fue dado, no para presumir, sino para usarla en la batalla diaria, para afirmar nuestra libertad, proteger a los nuestros y avanzar con firmeza hacia el propósito eterno que Dios ya estableció para nosotros. El poder de la sangre de Cristo como cobertura de protección es una de las verdades más profundas
y efectivas que posee el creyente para mantenerse firme ante cualquier obra del enemigo. No se trata de un símbolo abstracto ni de una expresión religiosa sin poder. La sangre de Jesús fue derramada con un propósito eterno: redimirnos, limpiarnos, justificarnos y cubrirnos de todo ataque del maligno. Cada gota vertida en el Calvario abrió el camino a una vida de libertad. Y esa sangre sigue hablando hoy en favor de los que confían en el sacrificio del Hijo de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 14 afirma: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esa limpieza no solo restaura el alma, también coloca al creyente bajo una cobertura espiritual inquebrantable. Muchos cristianos ignoran que la sangre de Cristo no solo fue derramada para perdonar pecados, sino también para establecer una línea de protección que el enemigo no puede cruzar sin permiso. En el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 13, durante la primera Pascua, el Señor ordenó al pueblo de Israel marcar los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero, y declaró: y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Aquella sangre en las casas no era simplemente una marca, era un muro espiritual visible para el cielo y temido por el infierno. Hoy, la sangre de Jesús tiene aún mayor poder, porque fue el Cordero de Dios quien la derramó. Y cuando un creyente la invoca con fe, establece ese mismo cerco espiritual sobre su vida, su casa, su familia y su entorno. El enemigo reconoce el poder de la sangre. Sabe que no puede operar libremente donde esa sangre ha sido proclamada con autoridad. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 lo confirma al declarar que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esta combinación es letal para las tinieblas. Cuando el creyente proclama con convicción lo que la sangre ha hecho y testifica de su poder, está levantando una barrera infranqueable. Esa sangre clama mejor que la de Abel, como se enseña en Hebreos capítulo 12, versículo 24, porque no pide justicia ni venganza, sino redención, restauración, liberación y vida. Aplicar la sangre de Cristo no es un acto místico ni una costumbre sin sentido. Es una declaración de fe que se pronuncia con entendimiento espiritual. No se trata de recitar fórmulas, sino de declarar con autoridad lo que esa sangre ha establecido sobre nosotros. Decir en oración: Señor, aplico la sangre de Cristo sobre mi mente, sobre mis pensamientos, sobre mis hijos, sobre esta casa. Es ejercer una cobertura espiritual que bloquea las influencias del mal y afirma el señorío de Jesús sobre todo lo que se ha consagrado a Él. Esta práctica no es superstición, es revelación bíblica. En Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, se declara que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esa limpieza continua nos mantiene bajo protección activa. Los ataques espirituales muchas veces comienzan con contaminación mental o emocional. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar no solo la culpa del pasado, sino las heridas que el enemigo intenta usar como entrada. Romanos capítulo 5, versículo 9, declara que ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esa justificación establece legalmente que ya no estamos bajo condenación, ni bajo esclavitud, ni bajo autoridad del enemigo. Cuando esa verdad se asienta en el corazón, el temor se disipa, la fe se fortalece y el alma se llena de seguridad. No estamos peleando por una victoria, estamos peleando desde una victoria que ya fue conquistada. Cubrir tu vida con la sangre de Cristo debe convertirse en una disciplina espiritual diaria, no por miedo sino por convicción. Así como alguien se pone el cinturón de seguridad al subir al vehículo, sabiendo que es una protección preventiva,
El creyente debe proclamar la sangre de Cristo con entendimiento. No se trata de vivir en paranoia espiritual, sino en conciencia de la guerra invisible. Cuando en la mañana antes de salir dice: Señor, aplico tu sangre sobre mi camino, sobre mis decisiones, sobre todo lo que voy a hacer, estás activando un cerco que el enemigo no puede ignorar. Esa sangre también protege de las palabras maldichas, de la envidia, del chisme, de las trampas, de los planes ocultos del enemigo. Es como una muralla viva que impide que el veneno espiritual penetre. Isaías capítulo 54 versículo 17 lo confirma al declarar: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. El fundamento de esa herencia es la sangre del pacto eterno. No estamos expuestos al azar, no estamos a merced del enemigo. Estamos bajo una cobertura indestructible establecida en el Calvario. La sangre de Cristo no pierde vigencia, no se debilita con el tiempo. Sigue fluyendo con el mismo poder, con la misma eficacia, con la misma gloria. Quien la invoca con fe, quien camina bajo su cobertura, quien la proclama con entendimiento, camina en seguridad. Y donde hay seguridad espiritual, no hay miedo, no hay opresión, no hay derrota, solamente victoria, libertad y respaldo divino. Renunciar a todo pacto, atadura o puerta abierta al enemigo es un acto espiritual profundo que trae restauración, libertad y avance a la vida del creyente. Muchas personas siguen luchando con opresiones, ciclos repetitivos de dolor, confusión y cargas que no logran identificar, sin saber que en algún momento de su vida, consciente o inconscientemente, se abrió una puerta que permitió la entrada del enemigo. Esas puertas pueden haber sido abiertas por pecados personales, por prácticas ocultas, por palabras declaradas o incluso por acuerdos generacionales. Lo cierto es que mientras esas puertas sigan activas en lo espiritual, el enemigo tiene legalidad para operar. Pero la buena noticia es que todo eso puede romperse con una decisión firme, respaldada por la sangre de Cristo y por la autoridad del nombre de Jesús. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, está escrito que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo no es una metáfora emocional, es una declaración de corte espiritual. El pasado pierde poder cuando se entrega al Señor. Muchos ignoran que a lo largo de la vida hacemos pactos sin darnos cuenta. A veces mediante palabras como: nunca saldré de esto, esta enfermedad es mía, no soy capaz, así soy y así moriré. Estas frases, aunque parezcan inofensivas, establecen acuerdo con la derrota, el miedo y la maldición. Proverbios capítulo 18 versículo 21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que lo que hablamos tiene peso, y si no lo alineamos con la verdad de Dios, podemos estar firmando acuerdo con el infierno sin saberlo. Renunciar a estos pactos requiere arrepentimiento, confesión y proclamación de la palabra viva que cancela todo contrato del mal. En el plano espiritual también existen ataduras que se forman a través de relaciones tóxicas, traumas no sanados, idolatrías ocultas o pecados mantenidos en secreto. Estas ataduras no siempre se sienten como cadenas visibles, pero afectan la mente, las emociones, las decisiones y la percepción de uno mismo y de Dios. Hebreos capítulo 12 versículo 1 nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. No se puede correr hacia el propósito divino llevando encima un peso invisible que paraliza. Para desatarse, primero hay que identificar. Y para identificar, es necesario orar con honestidad y pedirle al Espíritu Santo que revele cualquier vínculo o puerta abierta que haya en la vida, ya sea del presente o del pasado. Las puertas abiertas también pueden ser resultado de prácticas espirituales
que desagradan a Dios. La participación en ocultismo, consulta con brujos, uso de objetos consagrados a tinieblas, pactos de sangre, maldiciones familiares o juegos espirituales, peligrosos como la ouija, dejan puertas abiertas que el enemigo aprovecha. Deuteronomio capítulo 18 versículos 10 al 12 es claro cuando prohíbe prácticas de hechicería, adivinación y contacto con muertos, declarando que quien lo hace es abominación a Jehová. Aunque estas prácticas hayan ocurrido hace años, si no han sido confesadas y renunciadas, siguen teniendo efecto espiritual. Y no basta con haber dejado de practicarlas. Es necesario romper el pacto en oración, anular su efecto y sellar esa área con la sangre de Cristo. Renunciar también implica cortar con toda raíz de resentimiento, odio, falta de perdón y orgullo. Muchas veces esas actitudes no parecen espirituales, pero son puertas amplias para que el enemigo siembre división, destrucción y estancamiento. Efesios capítulo 4 versículo 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esa limpieza interior no es emocional, es espiritual. Mientras guardes resentimiento o mantengas un corazón cerrado a la corrección del espíritu, habrá áreas vulnerables a los ataques del enemigo. Pero cuando se renuncia con sinceridad y se suelta toda carga, lo que antes era una puerta abierta se convierte en una puerta sellada por el fuego del cielo. Este proceso no es solo individual, también puede incluir la renuncia por generaciones pasadas. Muchas familias han sido marcadas por prácticas ocultas, maldiciones heredadas o comportamientos repetitivos que se transmiten como cadenas invisibles. Pero Cristo vino a romper toda maldición. Gálatas capítulo 3 versículo 13 declara que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esa redención no solo nos limpia, también nos libera del peso de lo que nuestros antepasados hayan hecho. Cuando reconocemos eso y oramos rompiendo vínculos generacionales con la autoridad del nombre de Jesús, se activa la restauración y la bendición en nuestra descendencia. No basta con decir, ya soy cristiano. El enemigo no respeta títulos, respeta autoridad espiritual. Y la autoridad se ejerce cuando se reconoce lo que debe ser renunciado, se corta con firmeza, se cierra con oración y se llena ese espacio con la presencia de Dios. Mateo capítulo 12 versículo 44 muestra que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, si encuentra la casa vacía, regresa con otros más fuertes. Por eso, después de renunciar, hay que llenar el alma con adoración, palabra, oración y comunión con el Espíritu Santo. El acto de renunciar no es un ritual, es una decisión respaldada por el cielo. Cuando alguien dice con fe, renuncio a todo pacto oculto, a toda atadura, a toda palabra de maldición, el infierno tiembla. Porque esas palabras, cuando son proclamadas con el respaldo del Espíritu, cortan cadenas que han durado años, y lo que parecía imposible de romper se vuelve polvo ante el poder del nombre de Jesús. No hay pacto más fuerte que el pacto de la sangre del Cordero. No hay atadura que resista la luz del Espíritu Santo. No hay puerta abierta que no pueda ser cerrada por la mano del Dios Todopoderoso. Declarar la palabra de Dios como espada que derrota al maligno es una de las estrategias más efectivas y poderosas que el creyente tiene para vencer en la guerra espiritual. No estamos luchando con armas humanas ni con fuerza propia, sino con una herramienta sobrenatural que el cielo nos ha entregado, la palabra viva de Dios. Esta no es un simple texto sagrado, es una espada afilada, viva y eficaz, capaz de cortar toda mentira, romper cadenas invisibles y silenciar toda voz contraria a la voluntad del Padre. Hebreo capítulo 4 versículo 12 lo afirma con total claridad cuando dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
El enemigo no teme nuestras emociones, no retrocede ante nuestros gritos ni se conmueve por nuestras lágrimas. Lo que verdaderamente lo hace huir es la palabra declarada con fe. Jesús nos dio el ejemplo perfecto durante su enfrentamiento en el desierto. En Mateo capítulo 4, cada vez que Satanás intentó tentarlo, el Señor respondió diciendo: escrito está. No inventó argumentos humanos, no se enredó en explicaciones, simplemente usó la escritura como espada y con cada palabra pronunciada debilitó los ataques del enemigo hasta que éste tuvo que retirarse. En el versículo 11 está escrito: entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Esa escena nos muestra que cuando el creyente habla la palabra, activa el respaldo celestial y silencia al acusador. Declarar la palabra no significa repetir versículos sin entendimiento, sino proclamar con convicción lo que Dios ya ha dicho. Cada promesa que sale de la Biblia es como una flecha dirigida al blanco del enemigo. Cuando se dice en voz alta, con fe y reverencia, se abre una atmósfera diferente. Donde antes había temor, entra la paz. Donde había confusión, llega claridad. Donde había opresión, se desata libertad. Isaías capítulo 55 versículo 11 dice que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en aquello para lo que la envió. Esta declaración nos garantiza que cada vez que usamos su palabra como espada, algo se rompe, algo se mueve, algo cambia. Hay momentos en que los pensamientos se llenan de oscuridad, de culpa o de duda. En esos momentos, declarar la verdad de Dios es lo que protege la mente. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 enseña que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo se logra eso? Hablando la palabra. Por ejemplo, cuando el enemigo susurra que eres débil, puedes declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice Filipenses capítulo 4 versículo 13. Si insinúa que estás solo, proclamas: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, según Salmo 27 versículo 10. Cada declaración es una espada que hiere al enemigo y fortalece tu espíritu. La palabra también tiene el poder de establecer límites en lo espiritual. Cuando se proclama con fe, se levanta un cerco de verdad que el enemigo no puede cruzar. En Efesios capítulo 6 versículo 17 se nos instruye a tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada no está diseñada para guardarse en una vitrina espiritual, sino para usarse en la batalla diaria. No es de decoración, es de acción, y no se activa con silencio, se activa con voz. Cada día, al despertar, el creyente puede tomar esa espada y comenzar a hablar vida sobre su casa, libertad sobre su mente, dirección sobre su jornada y cobertura sobre su familia. No importa la intensidad del ataque, no importa cuán oscura parezca la noche, la palabra es una luz que nunca se apaga. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando se declara en medio de la dificultad, esa luz guía, expone al enemigo y revela la salida. No hay mentira que resista la verdad. No hay atadura que no se debilite ante una promesa firme. No hay tiniebla que no retroceda cuando la voz de un hijo de Dios se levanta y dice: escrito está. Declarar la palabra también entrena al espíritu. Así como un soldado practica con su espada hasta manejarla con destreza, el creyente que habla la escritura se vuelve ágil en lo espiritual. Aprende a responder con verdad, a guerrear con sabiduría, a interceder con precisión. La boca deja de hablar derrota y comienza a hablar reino. El alma se alinea al cielo y el entorno comienza a cambiar. Nada en el mundo natural permanece igual cuando alguien se atreve a declarar la palabra con fe. En una oración de liberación, la palabra no puede faltar. No es solo pedir a Dios que intervenga, es pararse en su verdad, declarar su justicia,
afirmar su victoria. No basta con hablar de la Escritura, hay que hablarla. No basta con conocerla, hay que soltarla con autoridad. Porque cada versículo que sale del corazón de un creyente lleno del Espíritu Santo es como fuego, como martillo, como espada afilada. Y ese fuego consume lo que no es de Dios. Ese martillo derriba fortalezas. Esa espada vence al enemigo. Así se gana la batalla. Así se camina en libertad. Así se declara la victoria que ya fue asegurada en Cristo Jesús. Amado Padre Celestial, en este momento levantamos nuestra voz con autoridad y fe. Declaramos que todo espíritu contrario que haya intentado operar en nuestra vida queda sin poder por la sangre de Jesús. Hoy cerramos toda puerta que el enemigo haya querido usar y afirmamos nuestra identidad como hijos tuyos. Espíritu Santo, reactiva nuestro espíritu. Enciende el fuego de la oración. Despierta nuestra fe y fortalece nuestras manos para la batalla. No caminamos en derrota, caminamos en victoria porque Cristo ya venció. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El papel del perdón y la pureza en la liberación espiritual es determinante para experimentar una libertad genuina y duradera. Muchos creyentes oran buscando liberación, reprenden al enemigo, proclaman promesas y ayunan con fervor, pero se preguntan por qué siguen sintiendo opresión, ansiedad o estancamiento. La respuesta muchas veces está en lo profundo del corazón. Heridas no sanadas, resentimientos ocultos, faltas de perdón o una vida doble donde lo externo parece piadoso, pero lo interno aún está contaminado. Jesús no vino solo a expulsar demonios, vino a sanar el corazón y purificar el alma. En Mateo capítulo 5 versículo 8, Él declara: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No es posible ver su gloria, caminar en libertad plena o sostener una victoria espiritual si el corazón sigue atado por la amargura o por la impureza. El perdón es una llave espiritual que desbloquea cadenas invisibles. No perdonar es como tomar veneno esperando que el otro muera. Es cargar con un peso que el enemigo aprovecha para oprimir, acusar y sembrar división. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor no nos pide hacer algo que Él no haya hecho primero. Fuimos perdonados de lo imperdonable, limpiados de lo inmundo, restaurados sin merecerlo. Por eso, cuando perdonamos a otros, no estamos justificando lo que hicieron. Estamos liberando nuestro espíritu del control del dolor y del acceso del enemigo. Una persona que guarda resentimiento se convierte en presa fácil para los ataques espirituales. El rencor contamina la oración, bloquea la comunión con Dios y abre puertas al enemigo. Marcos capítulo 11 versículo 25 lo deja claro cuando dice que al orar, si tenemos algo contra alguien, debemos perdonar para que nuestro Padre también nos perdone. Esta es una condición espiritual. No se puede avanzar en la guerra contra el mal si el alma está dividida entre la fe y el odio. El perdón no es debilidad, es fuerza espiritual. Es un acto de valentía. Es una decisión que honra a Dios y derrota al diablo. Junto al perdón, la pureza juega un papel vital. No se puede expulsar tinieblas si uno mismo habita en sombras. El enemigo se alimenta de la suciedad espiritual. Si hay pecado oculto, pensamientos contaminados, prácticas deshonestas o doble vida, el terreno queda comprometido. Proverbios capítulo 28 versículo 13 advierte que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No basta con saber que algo está mal, es necesario confesarlo, arrepentirse y tomar acciones radicales para cortar con aquello que contamina. La liberación no es solo gritar en oración, es también vivir en santidad. La pureza no se trata de perfección externa, sino de integridad del corazón. David clamaba en el Salmo 50 y 1 versículo 10: crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese clamor sigue siendo actual. Quien desea ser libre debe desear ser limpio. No se puede querer la presencia de Dios y al mismo tiempo abrazar lo que lo entristece. El Espíritu Santo es santo y no cohabita con el pecado sin confrontarlo. Por eso muchas veces, antes de una liberación profunda, el Señor lleva al creyente a un proceso de purificación interna, revelando pecados escondidos, motivaciones incorrectas, actitudes que deben ser quebrantadas. La pureza también implica vigilancia. No basta con pedir perdón una vez. Es necesario cuidar lo que se ve, lo que se escucha, lo que se consume, lo que se permite en casa y lo que se guarda en el corazón. Mateo capítulo 6, versículo 22, enseña que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Cada decisión alimenta la pureza o debilita el alma. No se puede querer victoria si se alimenta lo que conduce a la derrota. La limpieza espiritual no es emocional, es intencional. Una persona que decide perdonar y buscar la pureza se convierte en terreno fértil para la presencia de Dios. Donde hay un corazón limpio, el Espíritu Santo se mueve con libertad. Donde hay un alma libre de odio, hay paz. Y donde hay un espíritu decidido a caminar en santidad, hay respaldo celestial. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos, pecadores, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esta limpieza es parte del proceso de liberación. No basta con reprender al enemigo, hay que desalojarlo por completo y sellar la casa con la gloria de Dios. En toda oración de liberación verdadera, el perdón y la pureza no son opcionales, son condiciones necesarias, porque el enemigo puede ser expulsado por un momento, pero si el alma no sana y no se purifica, volverá con más fuerza. Jesús lo explicó en Mateo capítulo 12, versículo 45, cuando dijo que el espíritu inmundo regresa con otros peores, y si encuentra la casa vacía, la última condición de aquella persona es peor que la primera. Por eso la verdadera liberación no es solo echar fuera demonios, es sanar, limpiar, restaurar y llenar el alma de la presencia de Dios. Quien decide perdonar de corazón y vivir en pureza, comienza a experimentar una libertad que no depende de circunstancias. Vive ligero, vive en paz, vive con autoridad. Ya no carga cadenas invisibles, ya no arrastra culpas ocultas, ya no es prisionero del pasado. Camina en luz, habla con claridad, ora con poder, y donde hay poder limpio hay victoria permanente, porque el enemigo no puede habitar donde reina el amor, el perdón y la santidad. Allí solo reina Jesús. La importancia del Espíritu Santo como guía y defensor en el proceso de liberación espiritual no puede ser ignorada ni subestimada. Él no es una fuerza abstracta ni una presencia lejana. Es la tercera persona de la Trinidad, viva, activa y presente en cada batalla que enfrentamos. Sin su dirección, cualquier intento de liberación se vuelve incompleto, porque solo Él conoce la raíz del problema, las heridas del corazón, las puertas abiertas y el camino hacia la verdadera libertad. Juan capítulo 16 versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa guía no es teórica, es precisa. Él revela lo oculto, ilumina lo torcido, desarma las mentiras del enemigo y nos lleva directamente al centro de la voluntad de Dios. En muchos casos, lo que parece un ataque espiritual puede ser una señal de algo más profundo que necesita ser tratado. El Espíritu Santo no solo quiere liberar, quiere transformar. Él no solo expulsa lo que estorba, también llena lo que ha quedado vacío. Su propósito no es solo deshacer las obras del diablo, sino establecer el gobierno de Cristo en cada rincón del alma. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 declara que el Señor es el Espíritu
Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta libertad no es solo emocional o momentánea, es permanente, sólida, verdadera, porque no está basada en una experiencia, sino en una presencia. El creyente que camina bajo la guía del Espíritu Santo desarrolla una sensibilidad que le permite discernir cuando algo viene del cielo y cuando es un engaño del infierno. Esta capacidad de discernimiento es vital en el ámbito de la liberación. No todo pensamiento que suena piadoso viene de Dios. No todo sentimiento que parece correcto lo es. El enemigo se disfraza como ángel de luz, como lo enseña Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 14. Sin el Espíritu Santo, el creyente puede caer en trampas emocionales, doctrinas confusas o falsos consuelos que aparentan sanidad, pero no restauran. Con él, en cambio, se desarma todo argumento mentiroso y se activa la verdad que libera. Además de guiar, el Espíritu Santo defiende. Él es nuestro consolador, nuestro abogado, nuestro intercesor. En Romanos capítulo 8 versículo 26 se nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso cuando no sabemos cómo orar o qué decir, Él se levanta dentro de nosotros, clama al Padre y pelea por nuestra causa. En momentos de debilidad, de confusión o de lucha intensa, su presencia se vuelve nuestro refugio. Él no solo instruye, también consuela. No solo revela, también fortalece. No solo desciende en poder, también habita con ternura. El proceso de liberación no es un evento de un solo día. Muchas veces es un camino de sanidad progresiva. Y en ese camino el Espíritu Santo actúa como médico del alma. Él no apresura el proceso, lo guía paso a paso. Sana memorias, restaura la identidad, quiebra fortalezas mentales y llena con paz los lugares donde antes reinaba el dolor. Isaías capítulo 30 versículo 21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andá por él. Esa es su voz, suave, firme, clara. No grita, pero penetra. No obliga, pero convence. No impone, pero transforma. Caminar con el Espíritu también significa vivir en obediencia. Él no habita en un corazón rebelde ni en una mente cerrada. Su guía se activa cuando hay disposición. Salmo 143 versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Esa es la oración de quien desea ser libre. No solo quiere salir del cautiverio, quiere entrar en plenitud. No solo quiere ser liberado de algo, quiere ser dirigido hacia alguien, Cristo. Y el Espíritu es quien hace ese puente entre la libertad y la plenitud. En medio de la batalla espiritual, el Espíritu Santo también nos recuerda quiénes somos. El enemigo intentará usar el miedo, la culpa y la acusación para hacernos retroceder. Pero Romanos capítulo 8, versículo 16, afirma que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa afirmación interior rompe la condenación. Nos recuerda que no somos esclavos, que no somos víctimas, que no estamos solos, que no fuimos creados para vivir bajo tormento espiritual, sino para reinar en vida a través de Cristo Jesús. Y esa convicción es clave para sostener la libertad conquistada. Toda oración de liberación debe comenzar, continuar y terminar bajo la guía del Espíritu Santo. No es cuestión de fórmulas, es cuestión de presencia. Él sabe lo que tú no sabes, Él ve lo que tú no ves, Él siente lo que tú callas. Y cuando se le da lugar, su poder se manifiesta. Porque donde el Espíritu se mueve, las cadenas caen. Donde Él habita, el enemigo no puede quedarse. Donde Él reina, hay justicia, paz y gozo. Así que no hay mayor seguridad para un creyente que caminar tomado de su mano, dejarse moldear por su fuego y vivir cada día dependiendo de su dirección. Ninguna liberación será completa sin su obra.
Ningún corazón será restaurado sin su guía. Ninguna batalla será vencida sin su respaldo. Él es el centro, la clave, la fuerza y el sello. El Espíritu Santo no es un visitante, es el compañero eterno del creyente. Con él la libertad no solo llega, permanece. ¿Cómo vivir una vida en libertad espiritual y sin temor? Es una pregunta que muchos creyentes se hacen después de haber experimentado una liberación genuina. No basta con ser libre una vez. La verdadera victoria espiritual se demuestra en la perseverancia, en la continuidad, en la fidelidad diaria a los principios del reino de Dios. La libertad que Cristo ofrece no es frágil ni superficial, es firme y profunda. Juan capítulo 8 versículo 36 lo afirma con poder. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad es más que una emoción momentánea, es un estilo de vida, es una mentalidad renovada, es una comunión constante con el Espíritu Santo que sostiene al creyente por encima del miedo, la culpa y la opresión. Una vida sin temor no es una vida sin problemas. No se trata de ausencia de dificultades, sino de presencia de convicción. El cristiano que ha sido liberado debe aprender a caminar con la certeza de que ya no es esclavo, de que no está solo y de que el enemigo ha sido vencido. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta declaración no es un deseo, es una realidad espiritual para todo aquel que ha sido tocado por la gracia. Cuando el temor intenta regresar, la fe se levanta como escudo. Cuando el pasado quiere acusar, la palabra se convierte en espada. Cuando el enemigo intenta intimidar, la presencia de Dios se manifiesta como una muralla que no puede ser atravesada. La libertad espiritual no se sostiene con emociones, se fortalece con decisiones. Cada día el creyente debe elegir caminar en luz, hablar verdad, pensar en lo que edifica, alimentarse de la palabra y cerrar cualquier puerta que el enemigo intente usar. Gálatas capítulo 5 versículo 1 nos exhorta a que estemos pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este versículo deja claro que el enemigo buscará maneras de hacernos retroceder, de volvernos a atar, de confundirnos, pero la firmeza espiritual nace de una vida entregada y obediente. Vivir en libertad también significa identificar y rechazar las mentiras del diablo. Muchas veces, aunque ya hemos sido liberados, el enemigo vuelve a lanzar pensamientos, de recuerdos o emociones para hacernos dudar de lo que Dios ya hizo. En esos momentos hay que declarar con autoridad lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa verdad debe estar arraigada en el corazón. No somos lo que el pasado dice. No somos lo que el miedo susurra. Somos lo que Dios declaró. Libres, amados, perdonados y sellados por su Espíritu. Otro pilar esencial para vivir sin temor es la renovación constante de la mente. El enemigo ataca principalmente a través de los pensamientos. Si logras sembrar duda, culpa, confusión o temor en la mente, podrá debilitar la fe. Por eso, Romanos capítulo 12, versículo 2, nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación no ocurre una sola vez, es diaria, intencional, necesaria. A través de la oración, del estudio de la Escritura y de la comunión con el Espíritu, la mente se fortalece y se alinea al cielo. No se puede vivir en libertad si se camina solo. Dios diseñó la vida cristiana para vivirse en comunidad,
en rendición mutua, en acompañamiento. El enemigo siempre buscará aislar al creyente para atacarlo con mayor facilidad. Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 al 12 enseña que mejor son dos que uno y que cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Esta verdad también aplica en lo espiritual. La libertad se preserva cuando caminamos con otros creyentes que nos animan, nos corrigen con amor, oran por nosotros y nos recuerdan quiénes somos cuando el enemigo intenta hacernos olvidar. La alabanza y la gratitud también son armas poderosas para mantener la libertad. Cuando el alma se enfoca en la bondad de Dios, en su fidelidad y en sus promesas, el temor pierde poder. Salmo 34 versículo 4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. La alabanza eleva el espíritu, limpia el ambiente, fortalece la fe y recuerda al alma que el Señor está cerca. Donde hay gratitud, hay luz. Donde hay adoración, hay gobierno celestial. Y donde el cielo reina, el enemigo no puede permanecer. Finalmente, vivir en libertad requiere una actitud vigilante. No significa vivir con paranoia, pero sí con conciencia espiritual. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estar despiertos es parte de la victoria. No se trata de vivir en temor, sino de vivir en alerta. Cuidar lo que entra por los ojos, lo que alimenta el alma, lo que se permite en el corazón. El creyente que decide vivir en libertad y sin temor camina con la frente en alto, no por orgullo, sino por identidad. Sabe quién lo rescató, sabe quién lo respalda y sabe a dónde va. Ya no se deja definir por las heridas, sino por las promesas. Ya no se mueve por el miedo, sino por la fe. Ya no reacciona desde el dolor, sino desde la paz. Porque cuando el Hijo liberta, no lo hace a medias, lo hace por completo. Y esa libertad no es una emoción, es una posición, no es una meta, es una herencia, no es un deseo, es una realidad que se vive cuando Cristo reina en lo profundo del corazón. Fortalecer tu mente y tu entorno para mantener la victoria espiritual es clave para que la liberación no sea un momento emocional, sino un estilo de vida sostenido por la verdad. Muchos creyentes experimentan libertad en un momento poderoso de oración, pero con el pasar de los días vuelven a caer en los mismos patrones de temor, opresión, pecado o debilidad espiritual. Esto ocurre porque aunque el espíritu fue tocado, la mente no fue renovada y el entorno no fue transformado. La mente es un campo de batalla y el entorno es el terreno donde esa batalla se libra a diario. Si no se fortalece lo que Dios comenzó, el enemigo buscará espacio para regresar. Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él maná la vida. Este llamado incluye cuidar la mente, proteger los pensamientos y vigilar lo que se permite entrar al alma. Fortalecer la mente implica alimentarla con la palabra de Dios constantemente. No basta con haber escuchado un mensaje impactante o haber vivido una experiencia espiritual intensa. La mente necesita ser reprogramada con la verdad para no volver a caer en los engaños del pasado. Romanos capítulo 12, versículo 2 exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esta renovación no es instantánea ni automática. Es el resultado de una disciplina diaria: leer, meditar, declarar y aplicar la palabra de Dios en cada área de pensamiento. Una mente fuerte no es la que ignora los ataques, sino la que responde con fe y convicción cada vez que el enemigo lanza una mentira. Muchos retroceden porque siguen rodeados de un ambiente que alimenta la vieja vida. Quieren ser libres, pero no cambian de música, no cortan relaciones tóxicas, no limpian su espacio personal, no apartan tiempo para la intimidad con Dios. El entorno tiene poder. Y si no se alinea con la nueva identidad en Cristo, debilita la libertad conquistada. Salmo 101,
versículo 3, dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Esta decisión de David refleja una determinación clara: proteger el alma del pecado que entra por los sentidos. Lo que ves, lo que escuchas, lo que consume digitalmente, todo construye o destruye tu fortaleza espiritual. Si llenas tu entorno de luz, difícilmente las tinieblas podrán volver. También es vital cuidar las voces que te rodean. La mente se moldea no solo por lo que tú piensas, sino por lo que otros te dicen. Si constantemente escuchas palabras de miedo, crítica, duda o impureza, terminarás debilitando tu fe. Por eso elige rodearte de personas que te edifiquen, que oren contigo, que te confronten con amor cuando te desvíes y que te animen a seguir en el camino correcto. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 advierte: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esta verdad no es cultural, es espiritual. Las palabras que recibes alimentan tu alma, para bien o para mal. La mente también se fortalece cuando se sujeta a la verdad. El enemigo no puede controlar una mente que ha sido entregada por completo a la voluntad de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este no es un ejercicio mental, es una práctica espiritual. Cada pensamiento debe ser evaluado. Esto viene de Dios, esto edifica mi fe, esto honra a Cristo. Si no lo hace, debe ser rechazado con firmeza y reemplazado con la palabra. No se trata de pensar positivo, se trata de pensar bíblicamente. La mente del creyente debe estar tan llena de la verdad que no haya espacio para las mentiras del infierno. Un entorno fortalecido también se construye con hábitos de adoración. La alabanza rompe cadenas invisibles. La oración constante mantiene el corazón sensible. La gratitud bloquea la amargura. El ayuno debilita la carne. Estos hábitos no son religiosos, son armas de mantenimiento espiritual. Hechos capítulo 16, versículo 25. Muestra a Pablo y Silas en prisión, adorando a medianoche, y de repente un terremoto rompió las cadenas y abrió las puertas. Esa escena revela una verdad eterna. Cuando el entorno se llena de adoración, la presencia de Dios se manifiesta, y donde está su presencia hay libertad. Además, mantener la victoria requiere tener metas espirituales claras. Muchos se liberan, pero no saben hacia dónde caminar después. No definen nuevos hábitos, no se establecen en una iglesia, no se comprometen con el crecimiento. La libertad sin propósito se convierte en vulnerabilidad. Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa actitud de avanzar mantiene la mente enfocada, el corazón encendido y la vida direccionada. La mejor manera de evitar retroceder es avanzar cada día, aunque sea un paso, pero siempre con dirección, con fe y con la mirada puesta en Jesús. Cuando la mente está fortalecida con la palabra y el entorno refleja la presencia de Dios, la libertad se convierte en un estilo de vida. Ya no es una lucha constante por no caer, es una posición firme de quien sabe quién es, quién lo libertó y hacia dónde va. La victoria espiritual no es una meta lejana, es una realidad que se vive cada día. Cuando se elige honrar a Dios en lo que se piensa, se habla, se hace y se permite alrededor. Así el enemigo no solo es expulsado, sino que permanece fuera, porque ya no encuentra espacio, ni acceso, ni autoridad. El trono del corazón ha sido ocupado por el único que reina para siempre, Cristo. Gracias por llegar hasta el final de esta poderosa palabra. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, darle like al video y dejar tu comentario aquí abajo. Cuéntanos cómo Dios te habló hoy
Tu testimonio puede edificar a muchos. Y lo más importante, comparte este video con alguien que necesite libertad. Porque lo que Dios hizo contigo, también puede hacerlo con ellos. Quédate unos segundos más, porque aquí en pantalla te dejo otros videos llenos de palabra viva, autoridad y poder espiritual que seguirán alimentando tu fe y llevando tu vida a otro nivel. Haz clic ahora y continúa creciendo en la presencia de Dios.